Entonces, en Colombia, ¿qué vamos a hacer para competir en medio de todo este entorno que se está presentando? Pues las apuestas tendrán que estar en recuperar el sistema de salud, recuperar la seguridad física y energética, apostar por el crecimiento, mejorar las relaciones internacionales y pensar en la sostenibilidad. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que ayudarán a la empresa donde te encuentras a acelerarte comercialmente porque mostramos las oportunidades y a alejarte de aquellas amenazas o riesgos que se están presentando. Yo soy Alejandro Escobar, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo quiero que hablemos un poco de cómo la mirada de la mayoría de los colombianos están puestos en las elecciones del 2026, esperando que el país pueda cambiar de rumbo para mejorar. Pero para que pueda mejorar, quien quede presidente o quien sea la presidenta tendrá que resolver 8 preguntas incómodas. Aquí vamos a analizar un poco esos aspectos. Bien, si ustedes están pendientes de los diversos videos, los podcasts que generamos, en capítulos anteriores hemos hecho varios énfasis en la parte política. Un capítulo que les voy a dejar por acá, donde hacíamos un balance sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. Yo les decía que en mi concepto, si uno calificara al presidente Petro de 0 a 5 en su desempeño, eso daría como un 2,1. Luego tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Daniel Oviedo, quien fue el director del DANE en su momento, actualmente precandidato para la parte presidencial, y él decía que en el 2026 lo que vamos a recibir es un país pobre, inseguro y lleno de agravios. Por aquí también les voy a dejar ese capítulo. Y también posteriormente tuvimos una conversación con Alejandro Gaviria, quien fue exministro de Salud y exministro de Educación, y que actualmente está definiendo si va a lanzarse a una candidatura presidencial o se lanzará para una candidatura o para una curul en el Senado. Él nos da un poco como sus cábalas de cara a esas elecciones y nos advertía que como estamos en un momento tan raro, como un mundo lleno de locura, probablemente el que quede presidente o presidenta va a ser alguien poco esperado y eso se va a dar en el último momento de esas elecciones. Ante esto que es tan complejo y tan extraño, pues nos deberíamos apalancar un poco del mensaje que da Jaime Murra. Él es el presidente de la corporación Diana, que estuvo en el último congreso empresarial de la ANDI, y él decía que nosotros debemos mirar el futuro con optimismo, con empatía, pero a la vez debemos exigir las condiciones, porque si las condiciones no se dan, pues siempre vamos a tener un techo en el cual el crecimiento no se va a materializar. ¿Y cuáles son esas condiciones que debemos exigir o cuáles son esas condiciones que debería cumplir ese candidato presidencial para que pueda cumplir un buen rol si llega a la presidencia del país? Ya para entrar en detalle en eso, un último mensaje clave y es, yo creo que la energía de todos nosotros, la energía positiva debe estar dirigiéndose a Hernán Penagos, el registrador nacional. Este señor tiene una responsabilidad gigante. O sea, tiene que buscar garantizar unas elecciones transparentes en el 2026 y que en nuestro país se mantenga la democracia. De hecho, él decía que al 12 de agosto ya tenía 52 registros de candidatos presidenciales. Imagínense los que faltan. Ahora bien, en una gran pluralidad de candidatos, eso debería dar una legitimidad para tener al mejor representante o la mejor representante para los intereses de todos los colombianos. Entonces, ¿cuáles deben ser esos elementos a atacar para buscar un mejor país? Ahora hay un tema bastante complejo que es la parte de la formalidad. Y es que Cristina Fernández, que es una de las profesoras de la Universidad del Rosario, da una advertencia donde Colombia tiene una trampa sobre la productividad y esa está explicada principalmente por el mercado laboral. Eso en blanco y negro, ¿qué significa? En Sectorial calificamos mensualmente el desempeño de 16 macrosectores, con el cual podrás diagnosticar el riesgo de operar en un sector. Para conocer sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Cuando uno analiza nuestra tasa de desempleo es una tasa relativamente baja, pero resulta que esos puestos de trabajo se están generando por las personas cuenta propia, ¿sí? Las personas que están rebuscándose el día a día. Cuando uno mira los elementos de productividad, una persona cuenta propia es menos productiva que una empresa pequeña. Y luego una empresa pequeña es menos productiva que una empresa grande. Y cuando tú analizas la densidad
empresarial en Colombia, pues la gran mayoría está concentrada en los cuenta propia y en las empresas pequeñas, donde los niveles de informalidad son del orden del 80%. Ahí está la trampa de productividad. Luego esto lo complementaba Santiago Levy, él es investigador para economía y desarrollo de lo que es el Brookings Institute, y básicamente lo que decía es que, por ejemplo, cuando se analiza en Latinoamérica, el promedio de las empresas tiene un tamaño de 3 empleados. Para tú lograr productividad tienes que capacitar a los empleados. Entonces una empresa de 3 personas, si tú capacitas a uno, pues ya estás perdiendo la tercera parte de tu fuerza laboral. Entonces las empresas pequeñas no van a los procesos asociados a capacitación. Eso termina quedando en las empresas de un mayor tamaño. Y cuando miras las empresas de un mayor tamaño, pues es el 3% de la densidad empresarial. Entonces, si solo el 3% puede acceder a la productividad, eso es bastante complejo para sacar economías desarrolladas. Ahí hay un problema gigante, el problema asociado a la informalidad. En Sectorial, construimos trimestralmente un estudio sobre la generación de empleo que te servirá para conocer la posición, concentración de puestos de trabajo y formalidad en tu sector respecto a otros 52 sectores económicos. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Un segundo aspecto a analizar es, ¿qué vamos a hacer con Venezuela? Es que cuando uno analiza el mundo en su realidad actual, como que los países se han dotado de una serie de herramientas para apostarle al crecimiento. Tú ves Estados Unidos y su herramienta ha sido el reshoring a través de los aranceles. Adicionalmente, bajar impuestos en lo que el presidente Trump ha denominado como el Big Beautiful Tax Bill, ¿sí? Que fue como la ayuda tributaria para buscar ese impulso. Eso en Estados Unidos. Cuando tú analizas China ha hecho una apuesta, principalmente 11 apuestas para tener un upgrade industrial. Para eso está dominando los minerales de tierras raras y lo está utilizando como mecanismo de retaliación. Y está fabricando chips que no le está vendiendo al mercado. Eso China. Piensa luego en India, que es la región junto con Indonesia que va a tener el mejor nivel de crecimiento económico este año, superando el 6%. India, ¿qué ha hecho? Ha tratado de ser como la fábrica de medicamentos del mundo, haciendo plantas compartidas donde se comparten principios activos. Un segundo elemento creó como el banco de problemas, que más que banco de problemas es un banco de soluciones, donde busca llevar fondos a las startups para invertir en las startups que estén dando soluciones tangibles. Y un tercer aspecto, está haciendo unas buenas inversiones en materia de seguridad. Entonces, en medio de eso, ¿cuál va a ser el kit de herramientas de Colombia? Eso está bastante escaso, pero hay una herramienta bastante fuerte que es Venezuela. O sea, si nosotros recordamos la historia comercial de Colombia, Venezuela llegó a representar el 40% de nuestras exportaciones y todas eran industriales, es decir, vendíamos plusvalía. Pero para que eso lo logremos, es decir, que pueda resurgir eso como un foco de rápido crecimiento, pues no debería haber dictadura en Venezuela, ¿sí? Debería haber democracia. Y ahí hubo un mensaje bastante interesante que dio Bernie Moreno. Él es el senador colombiano, pero senador en Estados Unidos por el ala republicana, y él decía que la dictadura de Maduro no va a llegar ni siquiera a diciembre. Entonces, ¿será que eso va a resurgir y nos va a permitir tener unas buenas tasas de crecimiento en la relación con Venezuela al momento que recupere posiblemente la democracia? Ese es un segundo aspecto clave. Un tercer aspecto clave es, ¿será que es momento de pensar en el fracking? Sí, de retomar un poco esos pilotos que se habían abandonado. ¿Y por qué lo mencionamos? Las finanzas de Colombia están en el estado más crítico. O sea, es más crítico incluso que en el momento de pandemia. Es que hablamos de un déficit fiscal que este año puede tocar el orden del 8%. Entonces, para sanear rápidamente esas finanzas, pues lo que tú necesitarías es implementar esos proyectos de fracking. Pero ¿cómo vas a hacer fracking que sea responsable con el medio ambiente? Entonces, en Colombia, ¿qué vamos a hacer para competir en medio de todo este entorno que se está presentando? Pues las apuestas tendrán que estar en recuperar el sistema de salud, recuperar la seguridad física y energética, apostar por el crecimiento, mejorar las relaciones internacionales y pensar en la sostenibilidad.
Entonces los candidatos tendrán que responder 8 preguntas que son incómodas, pero que si se resuelven de la manera adecuada, pues vamos a lograr salir de ese hoyo en el cual estamos y tener un mejor entorno para nuestro país. Primer elemento, sistema de salud. ¿Cómo hacemos para recuperar la salud de todos los colombianos y que ese sistema pueda ser sostenible? Segundo aspecto, tengamos en cuenta que cada vez estamos envejeciendo, ¿sí? Y no se está dando un recambio en la población. Entonces, ¿sabe que nos va a tocar ajustar la edad pensional? Tercer elemento tiene que ver con la seguridad y es, ¿vamos a seguir tratando de negociar o es momento de recuperar la legitimidad del Estado? Un cuarto aspecto tiene que ver un poco con todo lo que es el tamaño del Estado. Ese sí es el tamaño que debe tener el gobierno colombiano, los gastos de funcionamiento. Y de ahí eso te toca la parte de tributación, porque los impuestos financian ese tamaño del Estado. Y entonces las tasas tributarias que se presentan en Colombia sí son las adecuadas para promover la productividad, entendiendo que nuestro país es el de mayores tasas de tributación tanto para personas como para empresas. Sexto aspecto, la formalidad. Tenemos muchas barreras a la formalidad y esas barreras a la formalidad pues atacan directamente la productividad. Séptimo elemento, Venezuela. Vamos a seguir por la vía diplomática, vamos a cambiar la postura frente a lo que está pasando con el vecino. Y el octavo elemento, beneficios y costos de hacer fracking y cómo hacerlo sin atentar contra el medio ambiente. Entonces, las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si llegaste hasta este momento es porque te interesan los elementos asociados al entorno y cómo pueden afectar a tu organización. Te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales, ahí compartimos constantemente contenido exclusivo que le ayudarán a tu empresa a ser sostenible en el tiempo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.